Libro de Efesios, capítulo 1, el versículo 23. Vamos a iniciar con este versículo. Cómo Dios se muestra al ser humano, cómo Dios se revela al ser humano en esta palabra. Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta parte está hablando de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice que es una plenitud también. La iglesia es algo pleno, que como Dios se muestra también al ser humano, Dios se muestra a través de la iglesia también. Pero aquí habla de Dios, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que Dios todo lo llena en todo. Así se muestra Dios, como un Dios absoluto, un Dios completo, un Dios poderoso. Dice que todo lo llena. Dios es tan grande, dice que todo lo llena, en todo, todo lo llena. El Dios de la Biblia es un Dios demasiado grande, no podemos comprender. Entonces el universo que es tan grande, el universo que es tan extenso, los cielos mismos, dice la Biblia, que no pueden contener a Dios. Dios es tan grande que la creación no es nada para Dios, es algo muy pequeñito. La creación, el universo entero, es algo insignificante delante de Dios. La Biblia también habla de que las nubes son el polvo de los pies de Dios. Así describe la Biblia las nubes. Una de las formas como Dios describe las nubes es como el polvo de los pies de Dios, las nubes. La tierra, como un estrado de los pies de Dios también. Así describe Dios. Lo que es la luna, lo que son las estrellas, lo que es el sol. Delante de Dios, que son esas grandes lumbreras, pequeñitas. Delante de nosotros son cosas grandísimas, gigantescas. El universo es demasiado grande delante de nosotros. Pero delante de Dios, la misma creación no es nada, es demasiado pequeña, es algo insignificante. Por eso aquí dice que Dios es aquel que todo lo llena en todo. Dios es un ser absoluto, un ser demasiado grande. Por eso la creación delante de Él es nada, es algo que Él hizo. Él puede vivir sin la creación, nosotros no podemos vivir sin este universo, pero Dios no tiene problema, Él creó el universo. El universo para Dios es una creación más. Algo que puede estar o no puede estar y no cambia nada en Él, que es un ser tan grande, tan perfecto. Para nosotros sí. Si para nosotros no existe más el sol, ya nos morimos. Si deja de existir el aire, nos morimos. Si deja de existir el tiempo, hay problema porque no podemos vivir sin el tiempo, no podemos vivir sin el espacio. Pero para Dios no hay ningún problema. Dios es un ser eterno, un ser poderoso, un ser que vive por sí mismo, no necesita de nada para vivir. Es un ser demasiado grande, demasiado majestuoso, ese es Dios. Dice, todo lo llena en todo. Los mismos científicos estudiando el universo, estudiando la materia, los componentes de la materia, que descubrieron lo más pequeño así que tiene la materia son los electrones, los neutrones. Pero cuando empiezan a investigar más allá todavía de los electrones, de los neutrones, de los protones, las partes más pequeñas de la materia, que descubren que entre más estudian y estudian la materia, que descubren que la mayoría es vacío. El 1% realmente es la materia. De todo lo que existe, el 1% es la materia, lo demás es vacío. Hay demasiado vacío. Dentro del universo hay demasiado vacío. Dentro de las cosas que nosotros miramos como físicamente, internamente, en su estructura, en su esencia, la mayoría que es vacío. Es vacío. Dice que Dios lo llena todo en todo. Dios todo lo llena.
en todo. Entonces, si Dios todo lo llena en todo, ¿qué significa? Que la misma creación habla de Dios, el ser que todo lo llena. Porque si la Biblia dice que Él lo llena todo, en todo, tiene que haber demasiado vacío porque Dios es demasiado grande. Entonces el vacío que existe tiene que ser inmenso. Y cuando los científicos han estudiado el universo, ¿qué descubren? Que el 99% es vacío. Lo demás, el 1% realmente es la materia, pero cuando miran a fondo la materia, la mayoría de lo que hay no es lo que nosotros miramos como materia, la mayoría es vacío. Vacío. ¿Y Dios cómo se nos muestra aquí? Aquel que todo lo llena en todo. Dios todo lo llena. Por eso, ¿quién tiene que llenar el corazón del ser humano? Dios. Dios tiene que llenar el corazón de nosotros. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios tiene que abundar en nuestro corazón. O nos llenamos de Dios o nos llenamos de Satanás. Pero el ser humano realmente también tiene un espacio dentro de su corazón. Porque como Dios es el que todo lo llena, Dios creó el corazón humano para llenar el corazón de nosotros de Él. Por eso nada satisface el corazón del ser humano sino solamente Dios. Cuando Dios llena nuestro corazón, estamos satisfechos. Nuestro estómago está vacío, ¿qué sentimos? Hambre. Si duramos mucho tiempo sin alimentarnos, sin comer, si el estómago está vacío por mucho tiempo, ¿qué pasa? Sentimos después dolor en nuestro estómago. El corazón del ser humano igual. Cuando no tiene la palabra de Dios, cuando nuestro corazón en sentido espiritual no tiene la palabra de Dios, empieza a sentir dolor. Sentimos hambre, pero que en nuestro corazón, porque no está la palabra de Dios, que es lo que alimenta el corazón del ser humano. El ser humano sin la Biblia tiene que sufrir, tiene que tener dolor, pero dolor interno en el alma, en el corazón, cuando no tenemos la palabra de Dios. Que las personas, como no saben qué es lo que necesita su corazón, necesita estar lleno de Dios, lleno de la palabra, como la gente no sabe, quiere llenar el corazón de dinero, quiere llenar el corazón de placer, quiere llenar el corazón a través de los deseos de la carne, pero eso no llena el corazón del ser humano. Entonces el ser humano piensa llenar su corazón ¿con qué? Con una persona o con el sexo, con las drogas, con la fama, con el poder, pero eso no llena el corazón del ser humano. El corazón del ser humano solamente se puede llenar de Dios. Aquí dice, aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es lo único que puede satisfacer el corazón de nosotros? ¿Qué es lo único que puede llenar nuestro corazón? Dios es el que todo lo llena. Es el único que puede satisfacer el corazón de nosotros realmente, verdaderamente. El gozo verdadero, la paz verdadera, solamente nacen de Dios cuando Dios entra al corazón de una persona, de un ser humano. Pero tenemos que saber también que si Dios no llena nuestro corazón, entonces Satanás va a llenar el corazón de nosotros. O Dios llena nuestro corazón o Satanás lo llena. Eso tenemos que saber. Por eso todos los días tenemos que recibir la palabra de Dios. Todos los días necesitamos recibir el corazón de Dios, porque si no nos llenamos de Dios, nos llenamos del mundo o nos llenamos de Satanás. Todos los días tenemos que nutrirnos de Dios, recibir la palabra de Dios. Aquí dice exactamente, la cual es su cuerpo. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, está hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí habla de que Jesucristo, o Dios, es aquel que todo lo llena. Entonces una persona tiene que revisar su vida, tiene que revisar su corazón. Su vida no tiene sentido, su vida está vacía, su vida no se siente bien, no se siente completa. Entonces las personas que piensan, ay, yo necesito de esto, necesito de aquello, y busca entonces muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando busca esas cosas, eso no llenan su corazón, no lo satisfacen. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano fue hecho para ser lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Para eso fue hecho el corazón del ser humano.
Si el ser humano no se llena de Dios, no se llena de la palabra de Dios, siempre tiene que sentirse vacío. El corazón del ser humano tiene que sentirse insatisfecho. Tiene que estar con un hambre, con una ansia de algo, pero no sabe qué es. Y el hombre busca cómo satisfacer, cómo calmar esa ansia. Si no sabe, entonces empieza con los videojuegos, con las adicciones, con el alcohol. Muchas maldades empiezan a atrapar el corazón del ser humano, muchos vicios. Porque el que piensa, con esto puedo llenar mi corazón, pero no se llena. Entonces algunas personas empiezan a comprar muchas cosas, si tienen dinero empiezan a comprar y a comprar y a comprar, pero tampoco se llena su corazón. Se llenan de cosas, pero el corazón sigue vacío. Otros piensan, si yo lleno mi corazón con una persona, tampoco. Terminan con una persona, siguen con otra, cogen otra. Ningún ser humano puede llenar el corazón tampoco. El único que puede llenar nuestro corazón es Dios, dice, el cual todo lo llena en todo. El único que puede llenar nuestro corazón es Dios. Solamente Dios. Luego cuando miramos Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que seamos, ¿qué? Llenos de Dios. ¿Pero de qué forma seamos llenos? Completamente. Que en nuestro corazón no quede ningún espacio, no quede ningún vacío para Satanás. Que en nuestro corazón no haya espacio para nosotros mismos, para algo que se llama el yo. Entonces cuando una persona recibe la salvación, recibe el perdón del pecado, Dios le dice algo a esa persona. Ya tú no vives. El yo muere. El yo fue crucificado en la cruz. ¿Quién vive entonces? Vive Dios dentro de nosotros, vive la palabra de Dios, vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, vive Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Aquellos que tienen el yo muy fuerte, muy firme, su pensamiento, su voluntad, su propia vida, sus cosas. Dios no tiene espacio en esa vida. ¿Por qué? Porque esa vida es de la propia persona. Pero aquí la Biblia, ¿qué dice? En Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo. Dios quiere que conozcamos el amor de Cristo. Cristo se ofreció por nosotros. Dios el Padre nos dio a Jesucristo a nosotros. Nos regaló a su Hijo. Nos dio su amor. Se vino desde el cielo, dejando el cielo, para venir a la tierra a través de su Hijo Jesucristo y regalarnos que el amor de Él, la gracia de Él, la misericordia de Él, nos regaló, nos dio. Por eso aquel que descubre este amor, ¿qué tiene que descubrir? Dice conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Si hay algo grande para conocer en la Biblia, es el amor de Cristo. Dice que excede a todo conocimiento. Aquellos que les gusta solamente aprender cosas de la Biblia son solamente personas que quieren memorizar cosas de la Biblia. ¿Qué enseña Dios? Lo más grande es el amor de Cristo. Excede a todo conocimiento, la cruz. Aquel que puede mirar la cruz puede mirar el corazón de Dios. El amor de Dios, el corazón de Dios grande. ¿Qué nos dice? Yo te amé, yo envié a la tierra a mi Hijo para morir por ti, para perdonar todo tu pecado una vez y para siempre. Eso es lo más grande que Dios quiere que conozcamos, el amor de Él, porque conociendo el amor de Él que conocemos, el corazón de Él. Aquel que no conoce el corazón de Dios, ¿qué hace todos los días?
Dios, perdóname por mi pecado, yo pequé hoy, Señor, yo me enojé, yo peleé. Dios, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Pero no conoce el amor de Dios. El amor de Dios fue derramado en la cruz. No solamente en la cruz se derramó la sangre de Cristo. En la cruz Dios derramó su amor. El amor de Él lo derramó. Dios es amor. Por eso, cuando una persona recibe el amor de Dios, ese amor llena el corazón de nosotros. Dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos regala el amor de Él. Por ese amor podemos amar a Dios. Pero aquel que no ha recibido el perdón del pecado no tiene el amor de Dios. Aquel que dice que es pecador, ¿por qué dice que es pecador? Porque no ha recibido el amor de Dios. El que recibe el amor de Dios, ¿qué descubre? Dios me amó tanto que a través de su Hijo me limpió del pecado. Estando yo sucio con pecado, la sangre de Él me lavó. Dios me regaló su amor, matando o sacrificando a su propio Hijo en la cruz, por amor de mi alma, para que yo no fuera al infierno eternamente. Me amó, me perdonó, me lavó del pecado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Aquí dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que seamos ¿qué? Llenos del corazón de Él, de la plenitud de Él. Seamos llenos. En Jesucristo, cuando recibimos el perdón del pecado, recibimos a Dios dentro del corazón de nosotros. Podemos ser llenos ¿de quién? De Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia, llenos de la misericordia. Así nos enseña la Biblia. Por eso en Gálatas nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Hay algo que a Dios no le agrada, es nuestro sí mismo o el yo. Eso que las personas muchas veces sin darse cuenta tienen tan grande, tan fuerte, tan firme. Dios no quiere que dentro de nuestro corazón esté firme el yo o viva el yo. Porque el yo es una existencia aislada de Dios. En el cielo hay un ángel y ese ángel vivía y dependía de Dios, pero un día se independizó de Dios, se rebeló contra Dios y se convirtió en el diablo. Ahí se formó algo llamado el sí mismo, el yo. Por eso en la Biblia, aquellos que se apartaron del corazón de Dios, vivieron ¿por quién? Por sí mismos, por ellos mismos. Solamente creyendo su pensamiento, creyendo su propio corazón. Jeroboam es un ejemplo de pecado, como del pecado más grave. En todos los reyes que la Biblia miente, en la historia de los reyes, Jeroboam aparece como el que tiene la maldad o el pecado más grande. Pero ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Vivir por su propio corazón, creer en él mismo. Dejó de creer en la palabra de Dios, dejó de creer en Dios y empezó a creer en su propio corazón. Cuando miramos en la Biblia, todos aquellos que se apartaron de Dios, ¿en qué empiezan a creer? En su propio corazón. Entonces la Biblia dice que ellos decían para ellos mismos, que oraban ¿por quién? Por ellos mismos. Todo lo hacían por ellos mismos. Satanás también dice la Biblia en Juan 8:44, que cuando habla, de suyo habla. Ustedes viven encerrados en el mundo ¿de quién? De sí mismos, en el mundo del yo. Satanás vive en el mundo del yo. No tiene que ver nada con Dios, solamente Él solo, Él en su propio corazón vive y nadie más. Eso es Satanás. Por eso aquellos que están engañados por Satanás, atrapados por Satanás o están llenos de Satanás, viven en el mundo de ellos mismos. No escuchan a nadie. No pueden escuchar a nadie, solamente se escuchan a sí mismos. Dentro de su mundo, nadie más existe. Solamente ellos, y ellos son correctos y ellos siempre tienen la razón. Ese es el mundo de Satanás. Pero no pueden ver su maldad. ¿Cuál es su maldad? Estar separados de Dios, vivir encerrados en su propio corazón, vivir en su propio mundo. Por eso Dios, a través de la Biblia, ¿qué hace? Nos descubre el mundo de Satanás, que es el mundo del sí mismo, el mundo de vivir engañados por nosotros mismos, creyendo en nuestro propio corazón, creyendo en nuestro propio pensamiento, creyendo en nuestra propia voluntad.
hablando de mi vida, mi, yo. Ese es el mundo de Satanás. Cuando nosotros podemos estar dentro del mundo de Dios, Dios es todo. Dios es el dueño de todo. Dios es el que merece toda la adoración. Dios es el ser que merece todo el respeto, toda la gloria, toda la alabanza. Él solo. Él, todo de Él, todo para Él. Ese es el mundo de Dios. Todo es de Él y todo para Él. Todo lo que existe tiene que adorar a Dios. Todo lo que existe tiene que alabar a Dios. Porque todo fue hecho por Él y todo fue hecho para Él. Nosotros también fuimos hechos para Él. No fuimos hechos para nosotros mismos. No fuimos creados para nosotros mismos. Fuimos creados para Él y somos de Él. Ese es el verdadero corazón de Dios. Por eso los hijos de Dios no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Por eso algunos que piensan cuando nosotros hablamos que somos justos, que somos santos, que somos perfectos porque la sangre de Cristo nos hizo perfectos. No perfectos porque ya no cometamos pecados. No que seamos perfectos porque somos mejores que otros. No, en ninguna manera. Somos débiles, como Pablo dijo, que si él tenía algo en que gloriarse era en la debilidad, para que solamente se mostrara en el poder de Cristo. Ese tipo de seres somos nosotros, que solamente por Jesucristo somos santos, por Jesucristo somos salvos, por Jesucristo somos hijos de Dios, por la obra de Cristo, no más. Nada nuestro, solamente de Él, todo de Él, por la gracia de Él, por la misericordia de Él, por el amor de Él. Por eso la vida que tenemos no es nuestra, ¿de quién es? De Dios. Pero Satanás, ¿qué hace? Mete una mentira en el corazón de los seres humanos y les hace creer que tienen su propia vida, que el cuerpo que tenemos es nuestro, que la vida que tenemos es nuestra, que la familia que tenemos es nuestra. Pero realmente todo es de Dios. ¿Que Dios nos da? Sí. Dios nos dio la familia, Dios nos dio la vida, Dios nos dio la salvación. Dios nos da todas las cosas, pero realmente todo es de Él y para Él. Todo es de Él y para Él. Realmente es así. Por eso nosotros, teniendo este evangelio tan puro, el evangelio que está dentro de la Biblia, el evangelio que nos limpió del pecado, que nos perdonó el pecado, ¿qué tipo de vida nos enseña que debemos tener? Una vida limpia. Aquellos que fueron limpios del pecado para que habitase dentro de ellos la plenitud de Dios, como dice la Biblia, no tienen que tener espacio para el pecado dentro de su corazón. Porque ¿quién entró a morar? Dios. ¿De qué forma? Dios completamente tiene que llenar el corazón de nosotros. Por eso todos los días necesitamos de la Biblia, todos los días necesitamos la palabra de Dios, porque Satanás incansablemente lucha para llenar el corazón de los hijos de Dios de la tentación. Quiere llenar nuestro corazón de las tinieblas, quiere llenar nuestro corazón de este mundo, de los deseos de la carne. Él quiere llenar nuestro corazón de cosas inservibles, cosas que no tienen valor, de los vicios, de los deseos. Pero Dios todos los días está también incansablemente luchando para llenar el corazón de nosotros de su misericordia, de su gracia, de su palabra, de su voluntad, de su corazón, del evangelio, de la alegría, del gozo, de la esperanza. Todos los días. ¿Pero cómo? Como dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Por eso el yo todos los días tiene que menguar y Dios tiene que crecer. Dentro de nosotros, ¿quién tiene que ser grande? Dios, que se muestra a Moisés como el gran yo soy, el yo soy. Dios tiene que ser grande. Y nosotros, todos los días pequeñitos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Esta vida que tengo no es mía, es de Dios. Yo soy una carta abierta en este mundo ¿de quién? De Jesucristo. Soy una carta que le está escribiendo todos los días con su gracia y con su misericordia. Ese soy yo, soy una carta abierta. Yo no soy cualquier tipo de persona en este mundo, soy un hijo de Dios. Por eso no tengo que vivir de cualquier forma. Los hijos de Dios no tienen que hablar de cualquier forma, no tienen que pensar de cualquier forma. Nuestra forma de hablar, de vestir, de expresarnos, de trabajar, no puede ser igual a los demás. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que reflejar de quién somos, a quién pertenecemos, de quién estamos llenos. De la abundancia del corazón habla la boca. Aquel que está lleno de Dios, ¿de qué tiene que hablar? Pues de Dios. Aquel que es limpio de pecado, ¿de qué tiene que hablar? Pues que está limpio de pecado. Somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo. Por eso tenemos que pensar, en mi casa yo soy una carta abierta. En mi casa, en mi familia soy una carta abierta. Primeramente, ¿dónde? En mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Soy una carta abierta de Cristo. Yo soy una carta. Soy un embajador de Dios en este mundo. Ese soy yo. Soy un hijo de Dios. Por eso los que creen en Dios, los hijos de Dios, no pueden vivir cualquier vida. David no tuvo cualquier vida, ni José, ni Daniel, ni Moisés, ni Elías, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, porque eran hijos de Dios, ni Jonás, que no quería seguir la voluntad de Dios. Dios mismo trabajó en la vida de todos los salvos, de todos los justos. Nosotros somos salvos y somos justos. ¿De qué forma tenemos que vivir? Como merece vivir un hijo de Dios, como merece vivir aquel que fue limpio por la sangre de Cristo. ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Cuánto vale nuestra alma por la cual Jesucristo murió en la cruz? ¿Cuánto vale esa sangre? Tenemos el poder para orar y recibir la respuesta de Dios de nuestra oración. Tenemos el poder para leer la Biblia y recibir el entendimiento, recibir la voluntad, el corazón de Dios. La guía para nuestra vida a través de la Biblia. En este mundo, Dios que nos dice, sed imitadores de mí. Dios dice que lo imitemos como hijos amados. Dios dice que lo imitemos. ¿Qué tenemos que hacer? Y somos hijos de Dios. Pues imitar. Los niños pequeñitos ven al Padre y lo que quieren hacer inmediatamente que es imitar. Nosotros en este mundo tenemos que imitar a Dios. No tenemos que imitar a este mundo. No tenemos nada para imitar a este mundo. Tenemos que imitar a quién? A Dios, porque pertenecemos al reino de los cielos. Somos ciudadanos, pero del cielo. Por eso tenemos que ser cartas abiertas en todo momento. Tienen que leer a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. En nuestras palabras tienen que leer a Jesucristo, sazonadas, como dice la Biblia, con gracia. No tenemos que usar cualquier tipo de palabras como hijos de Dios. No tienen que haber palabras ociosas, corrompidas en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. En nuestro trabajo no tenemos que hacer como todo el mundo hace. La Biblia dice que aun cuando nosotros en este mundo trabajemos como para Dios. ¿Te imaginas con qué tipo de mentalidad tenemos que trabajar como hijos de Dios? No importa cómo sea mi jefe, bueno o malo, eso no interesa. Yo tengo que vivir delante de Dios y trabajar como si Dios me está mirando a mí. Dios me está mirando a mí. No la gente, Dios. Como si lo que hago lo hago para Dios. Esta vida que tengo la vivo ¿para quién? Para Dios. Y aquel que viva así, la gente lee a Jesucristo en ese tipo de salvo, en ese tipo de justo, que para hablar sabe que tiene que hablar conforme al corazón de Dios. Para pensar, para hablar, para vivir, para vestir. Su vida tiene que reflejar a quién, a Dios, a Jesucristo. Tenemos que ser ¿qué? Llenos de la plenitud de Dios, como dice aquí Efesios 3:19. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que seamos llenos de Él. Ese es el corazón de ¿quién? De Dios.
Y no como Ananías y Zafira, que la Biblia dice que fueron llenos de Satanás y murieron en la iglesia para que la iglesia tuviera temor de ser llenos de ¿qué? De Satanás, porque siendo la iglesia de Dios, ¿cómo la iglesia se va a llenar del corazón de Satanás? No. Por eso Ananías y Zafira son un ejemplo del trabajo de Satanás en el corazón de los salvos. Satanás, ¿qué quiere? Que nos llenemos de nuestra propia vida, de nuestro propio pensamiento, nuestra propia idea, nuestra propia voluntad, y empecemos a pensar que todo pertenece a nosotros y que somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Tenemos un Señor. Cuando hablamos a Dios como Señor, ¿qué significa? Nuestro dueño. Reconocer a Dios como dueño, eso es muy diferente. Una persona dice que cree en Dios, que recibió la salvación y que puede vivir como quiera. Eso no es bíblico. Cuando a Dios se le dice Señor, significa dueño. Entonces yo tengo unas llaves. Yo soy el dueño de las llaves de mi casa. Entonces yo con esas llaves, ¿qué hago? Lo que quiero, cuando quiero abro, cuando quiero cierro. No es que las llaves cuando quiera ellas cierran, cuando quieran ellas abren. No. Las llaves no pueden, son mías. Yo cuando quiero abro, cuando quiero cierro. Pero tengo las llaves que cuando ellas quieren abren, que cuando quieren cierran. Eso no es absurdo. Dios es nuestro Señor, ¿qué significa? Él es mi dueño. Él es quien manda en mi corazón, Él es quien manda en mi vida. Tengo que reconocer así. Porque aquel ser que se independizó desde el corazón de Dios se convirtió en el diablo. Vive de forma que independiente, aislada de Dios, con su propia vida. Su propio corazón. Pero Él dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Por eso nuestro corazón tiene que estar bajo Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios. Nuestro corazón tiene que estar por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Así tiene que ser. Pero todos los que se separaron de Dios vivieron su propia vida, su propio pensamiento. Ejemplo de Elimelec. Estando en Belén, en el pueblo de Dios, en la guía de Dios, en la voluntad de Dios, Elimelec, ¿qué hizo? Se fue a Moab con su familia. Se separó de Dios. Vivió su propia vida. Él pensó que podía vivir por sí mismo, sin Dios. Es la vida del sí mismo. Pero se fracasó. Murió. Noemí, luego de 10 años, cuando vio su fracaso, por fin cuando se fracasó en su corazón, cuando su corazón quedó vacío, Dios trabajó en el corazón de Noemí, ¿qué hizo? La despojó de todo. Pero las personas no entienden por qué muchas veces tienen que ser despojadas de tantas cosas. Despojadas de su confianza, despojadas de su experiencia, despojadas materialmente, de muchas formas, despojadas en su salud. Las personas no entienden por qué el fracaso, por qué. A veces Dios permite eso en la vida del ser humano para que el ser humano reconozca a Dios, vuelva a Dios con las manos vacías, con el corazón vacío. Por eso Noemí cuando regresa dice, yo me fui llena. Satanás separa el corazón de los seres humanos arrogante, lleno. Yo puedo, yo soy grande, yo sé, yo soy mejor que todos. Lleno se va el corazón de quién, de Dios. Yo no necesito la iglesia. Yo no necesito ningún guía espiritual. Yo solo puedo, yo solo, yo. Pero ellos se fracasaron. Elimelec fracasó a su familia. Noemí se dio cuenta, yo estoy lejos de Dios, separada de Dios. Entonces ella reconoció, Dios me dejó vacía. ¿Cómo regresó? Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, con mi corazón afligido. Humilde se regresó a Dios. ¿Dios qué hizo? Dios nuevamente la llenó de la misericordia, de la gracia, porque ella regresó ¿a quién? A Dios, al que todo lo llena en todo. Entonces, cuando nuestro corazón está humilde, nuestro corazón está vacío. Entonces Dios puede llenar nuestro corazón con la gracia, con la misericordia. Pero Satanás, ¿qué hace? Trabaja para llenar el corazón de arrogancia, para que no acepte nada de Dios. Para que vivamos creyendo que podemos todo por nosotros mismos, que somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de nuestro cuerpo, que somos dueños de nuestra familia, que somos dueños de todo. Pero realmente el dueño de todo, ¿quién es? Dios. Dios es el dueño de todo. Tenemos que reconocer a Dios como nuestro dueño, como nuestro Señor,
Cuando recibimos la salvación, cuando recibimos el perdón del pecado, no solamente recibimos dentro de nuestro corazón que Él limpió nuestro pecado. Sí, eso lo recibimos, Él limpió nuestro pecado, pero no solamente eso. También lo recibimos como Señor, porque Él viene a vivir en nuestro corazón como Señor. Entonces tenemos que revisar, si Él es Señor, ¿quién manda en mi corazón? Si Él es el dueño, ¿quién manda? ¿Manda a Dios o mando yo? ¿Manda a Dios o manda mi corazón? ¿Manda la voluntad de Dios o manda la voluntad mía? ¿Quién es el grande dentro del corazón mío, Dios o yo? La palabra de Dios o mi pensamiento, la palabra de Dios o mi sentimiento, ¿quién manda? ¿Quién gobierna mi corazón? ¿Quién dirige la vida mía, Dios o yo? ¿Mi Señor o yo? ¿Por qué me dicen Señor, dice Dios, y no me obedecen? ¿Por qué me dicen Señor y no aceptan mi voluntad? ¿Por qué hacen su propia voluntad? ¿Quién es Señor realmente? ¿Dios es el Señor o nosotros somos los dueños de nuestra vida, los señores de nuestra vida? ¿Quién es el Señor realmente? Los hijos de Dios tenemos que seguir la voluntad y la guía solamente de Dios nomás. Esa guía, esa voluntad tenemos que seguir. Hasta ahora vamos a compartir esta noche. Mañana nuevamente estaremos compartiendo sobre la Biblia. Y mañana estoy esperando, todavía no sé, por un cambio de un horario. Posiblemente no pueda a las 9. Espero que Dios me permita a las 9 estar nuevamente para compartir. Si no alcanzo a las 9 de la noche, me conectaré a las 10 de la noche. ¿Sí? Ya por algo ajeno a mi voluntad, por un horario que no puedo dejar a un lado. Entonces, mañana a las 9, en caso de que no pueda a las 9, les pediré el favor de que se conecten a las 10. Si entre las 9 y 10, 9 y 15 no me he conectado, entonces a las 10 de la noche nos veremos, ya por cuestión de tiempo, porque no puedo por un horario. Entonces, espero que se conecten a las 9 y si no alcanzo a las 9, como les digo, mañana a las 10. Muchísimas gracias por escuchar esta noche. Voy a orar y así finalizamos. Dios, te agradezco, Dios, por permitirnos el tiempo, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a reconocerte como tú te muestras en la Biblia, Dios, el Dios todopoderoso, el Dios grande. Este universo entero delante de ti no es nada, Señor. Si este universo entero delante de ti no es nada, ¿qué somos nosotros, Señor? Este universo es solamente una creación tuya, Dios. Y todo lo que tú hiciste, Señor, lo hiciste para ti, Señor, para gloria y alabanza tuya, Dios. Aún nosotros mismos fuimos hechos para gloria tuya, Señor. Tu palabra dice que nosotros somos cartas escritas, Señor. Por eso las personas tienen que leer en nosotros a Jesucristo. Ayúdanos a vivir, Señor, no de forma oculta, no de forma secreta. Muchos dicen que son tus hijos, pero no se muestran como tus hijos delante del mundo. Nosotros tenemos que presentarnos en este mundo como hijos tuyos, como salvos, como justos, como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Así tenemos que mostrarnos. La luz no se pone, Señor, debajo de la mesa. La luz se pone encima de la mesa. La luz se pone en la parte donde tiene que alumbrar toda la habitación. Ahí se pone la luz. En este mundo nosotros también tenemos que estar en esas partes, Señor, donde tenemos que iluminar. Por eso ayúdanos a iluminar este mundo, Señor, con tu evangelio, con tu palabra, Dios, por favor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra boca esté llena de la palabra tuya, nuestro corazón esté llena de la palabra tuya, Dios, nuestra mente esté llena de tu palabra, Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Dios, que nuestro corazón esté lleno de ti, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo trabaje grandemente en nuestra vida, Dios, por favor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Dios. No permitas que vivamos de cualquier forma si somos tus hijos, Dios. Tenemos que vivir como tus hijos, Señor. Imitándote a ti, Señor, siguiendo la vida que tú nos enseñaste. Las pisadas que tú nos enseñaste, como dice la Biblia, que sigamos tus pisadas, las pisadas de Cristo, Dios, por favor. Guíanos, Señor, con tu corazón y con tu voluntad. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.